somos 100noticias.tv, con millones de seguidores en nuestro sitio web 100noticias.tv, en redes sociales y en nuestro canal de YouTube. 100% Noticias se consolida como el medio referente para los nicaragüenses dentro y fuera del país. Ahora somos 100noticias.tv en toda la bolita del mundo. Gracias por continuar con nosotros en 100% Noticias a esta hora y a quienes se unen a nuestra transmisión en nuestro canal de YouTube 100 Noticias Nicaragua. Queremos abordar un tema siempre sensible para los nicaragüenses que tiene que ver obviamente con los retornados a Nicaragua, los deportados de Estados Unidos. Pues Nicaragua ha vivido una crisis desde el año 2018. Desde ese periodo se comenzó un éxodo masivo de las personas en Nicaragua. Miles se fueron a Estados Unidos, a Costa Rica, España y otras regiones del mundo. Algunas de las personas pues han sido deportadas también ya en los últimos meses, o algunas ya han decidido regresar al país. Recordarán que se inició un proceso de parol humanitario de ya la administración Trump. La nueva administración de Estados Unidos decidió prácticamente terminar con ese programa e insta a los nicaragüenses a regresar de forma voluntaria. Otros han tenido que regresar de forma forzosa, o sea, con la deportación. El retorno siempre significa pues un riesgo para la seguridad para quienes han salido por motivos políticos. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo instauraron un estado policial que criminaliza a todos los disidentes, vigila a las personas que han estado en el exilio. Existen ya denuncias de detenciones arbitrarias, vigilancia y hostigamiento y restricciones de derechos fundamentales a quienes ya están regresando. Queremos profundizar pues un poco sobre este tema, tomando en cuenta que la dictadura pues Ortega Murillo está recibiendo a algunos de los deportados, incluso ya hay reportes de que reciben a nicaragüenses, incluso que Estados Unidos ha mandado a Guantánamo, y se han contabilizado unos 6 vuelos desde Estados Unidos con deportados desde que se da la administración toma poder y prácticamente comienzan estas redadas y deportaciones. Se reporta tanto en medios estadounidenses que hay grupos de nicaragüenses que han sido llevados a Guantánamo y desde ahí también son trasladados hacia Nicaragua. El régimen ha mantenido pues una política de silencio sobre el tema de las deportaciones. Anteriormente nosotros les habíamos reportado que estaba sedita la dictadura, no dice nada y recibe a los migrantes, pero de alguna manera ya se reportan casos, como les decía, de nicaragüenses que han regresado y han pasado incluso detenciones arbitrarias. Para profundizar un poco, tengo a Yader Valdivia del colectivo de derechos humanos Nunca Más Impunidad, que ellos están precisamente monitoreando la situación de los migrantes nicaragüenses retornados. Yader, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Lucía, por la invitación y gracias a toda tu audiencia que está conectada por acá. Yader, si nos explicas un poco cuál ha sido el perfil de las personas que han regresado a Nicaragua, ya sea de forma como autodeportado o deportado de forma forzosa. Bueno, Lucía, primero quisiera iniciar que desde 2018 hasta la fecha hay al menos 800.000 personas nicaragüenses que salieron producto de la represión gubernamental en Nicaragua. Estas personas, como lo mencionabas en tu introducción, son personas que han buscado principalmente países como Costa Rica, España
y por supuesto Estados Unidos. Y debido a estas nuevas políticas migratorias en Estados Unidos, hemos comenzado a recibir casos de personas con extremada preocupación por el que puedan ser deportadas a Nicaragua y debido a que salieron por la crisis sociopolítica del país. En ese sentido, como organización de derechos humanos, nosotros documentamos las violaciones a derechos humanos que se cometen en Nicaragua, pero ha sido difícil poder decir que no, o el no poder escuchar las historias de personas que tienen temor a ser deportadas en Nicaragua por detenciones, por probables detenciones, pero que también hemos conocido información de algunas personas que han sido detenidas en Nicaragua. Estas personas no han querido hacer su caso público también, por un temor de que esta detención pueda llegar a prolongarse. Antes de 2018, como desde el CENIT se conocían cuando se daban estos procesos de deportación que habían personas que eran llevadas directamente al chipote y luego habían que hacer procesos para que fueran puestas en libertad, pero en este contexto donde hay una represión contra las personas que se fueron hacia Estados Unidos, aún más grande, la situación se agrava más. Desde el colectivo hemos documentado casos de personas que tenían familiares que se fueron con parol humanitario, personas que que son y que eran trabajadoras del Estado y que sus familiares optaron al parol humanitario y porque su familiar se fue hacia Estados Unidos, fueron despedidos de las instituciones y este temor de las personas que también se fueron, está el riesgo. Nosotros tenemos una cifra de que de octubre hasta el día de hoy, hasta la semana pasada, teníamos que de octubre se habían hecho 13 vuelos con deportaciones con un total de 1.650 nicaragüenses al país. Sabemos que esta cifra, de acuerdo al monitoreo que han hecho los medios de comunicación, se ha vuelto más amplia después de la llegada de Trump al poder y que la preocupación se aumenta aún más. Yader, entonces, solo para precisar, 1.650 deportados tienen ustedes de octubre del año pasado hasta la fecha. Sí, hasta el día viernes, porque este avión de Guantánamo que mencionaba al inicio, no lo teníamos contabilizado, entonces teníamos 1.650 personas nicaragüenses a bordo de 13 vuelos desde octubre hasta el día viernes, se podría decir, de la semana pasada. De estas personas, sí, muchas de ellas han tenido nos han comentado algunas personas que se han acercado al colectivo que han tenido que salir hacia Costa Rica por persecución, porque han llegado a sus casas a preguntar, han llegado, parece que esta información también se llega a los secretarios políticos de los barrios y preguntan cómo están estas personas, pero lo que han tomado como una forma de hostigamiento. Entonces, nosotros como organización, hemos tratado de ir documentando estos casos porque las personas, por el hecho de ser deportadas de Estados Unidos, no deberían de ser perseguidas en Nicaragua, sino al contrario, se debe de respetar los derechos humanos de ellas y buscar cómo se reintegren nuevamente en el país. Pero las condiciones en Nicaragua no son las correctas. Por un lado están las personas que están siendo deportadas, por otro lado, las personas que están aplicando al CBP Home, que es la otra aplicación para poder retornar a Nicaragua. Sin embargo, el temor aún existe, por lo que te mencionaba, porque son personas que sus familiares han sufrido persecución por el hecho de que ellas se hayan ido a Estados Unidos y algunos son familiares de trabajadores del Estado o ex trabajadores del Estado. ¿Qué cantidad de personas tienen ustedes
conocimiento que han sido detenidas al llegar a Nicaragua deportadas de Estados Unidos? Nosotros partimos y nuestra preocupación de al menos 3 personas que conocemos, de que hemos documentado su caso y que hemos tenido conocimiento. Sin embargo, es importante abordar este tema porque aparte de las detenciones y las visitas de secretarios políticos a personas que han sido deportadas, es importante que las personas denuncien esta situación ante las organizaciones de derechos humanos para poder evidenciar que no es en estos momentos, no es la situación que viven otros países donde están recibiendo a sus ciudadanos, sino que están corriendo el riesgo de que puedan ser detenidos, como al menos estos 3 casos que se han acercado que hemos tenido conocimiento del colectivo y que puedan evidenciar que esta situación está sucediendo en Nicaragua y que deben de ponerse en libertad. ¿Cuánto tiempo permanecerán? Eso es algo pues que no lo sabemos, no sabemos cuáles son las motivaciones. Sin embargo, sí tenemos conocimiento también de al menos 3 personas que fueron escarceladas políticas y que están en centros de detención en Estados Unidos y que probablemente sean deportadas a Nicaragua. La preocupación del colectivo ante esta situación se alarma porque lo que estaríamos haciendo más bien sería que estaríamos ante un aumento de la cantidad de personas presas políticas. Una política pues que ha sido al contrario. Por un lado, conocimos de un vuelo de 222 personas presas políticas que fueron enviadas a Estados Unidos y también luego a Guatemala 135, pero no se puede seguir engrosando la lista de presos políticos en Nicaragua. Yader, pues, y también desde el punto de vista legal, desde los derechos humanos, ¿cómo ves el tema de tanto pues la ley nacional e internacional para la protección de las personas migrantes y exiliadas, incluyendo pues el derecho a su seguridad, pues al retornar a un país? Yo veo pues que en países como México incluso pues están recibiendo a sus nacionales, en el mismo pues Guatemala seguro, Honduras, hasta Venezuela, pues los está recibiendo en medio de todo, ¿verdad? Que este es el mismo estilo de la dictadura Ortega Murillo, y así en general los países reciben a sus nacionales. Nicaragua lo está haciendo, pero sí ya nos reportan 3 detenciones de deportados nicaragüenses que se da pues en Nicaragua, y que aumenta la lista de presos políticos. ¿Ante qué estamos en esta situación? O sea, el tema de la seguridad para esa persona no está garantizada en Nicaragua. Sí, bueno, como te mencionaba, estas personas todavía no quieren vincular sus casos a que pudieran ser políticos, pero no es una práctica, partiendo de lo que mencionabas, Lucía, y efectivamente así es, no es una práctica que los países detengan a las personas nacionales al momento que son deportadas. Y ponía el ejemplo incluso hasta de Venezuela, que hasta les reciben, es público cuando llegan estos vuelos de deportación. En el caso de Colombia, que incluso hasta ha puesto vuelos para poder traer a sus nacionales, en el caso de México, pero en el caso de Nicaragua, esta era una práctica que incluso la venían haciendo antes de 2018 y que hasta la fecha, en este contexto, se agrava aún más. Pues en materia de derechos humanos, pues toda persona tiene derecho a el derecho de movilización, de poder salir e ingresar a su país siempre y cuando pues no tengan algún tipo de restricción. Y como lo mencionaba, el hecho de que las personas hayan sido deportadas no es un motivo de criminalizarse en Nicaragua. Entonces, la preocupación para el colectivo es estas personas que puedan que están recibiendo hostigamiento de parte de simpatizantes del gobierno, o las personas que están detenidas y que todavía no se han puesto en libertad por, por razones políticas o por la que sea, porque las personas señalan
no haber cometido ningún delito, pero esto también es importante el denunciarlo para crear un precedente para las personas que están en procesos de deportación y que corren algún riesgo en Nicaragua. Nicaragua no es un país que está recibiendo a sus nacionales, sino es un país expulsor, donde ha expulsado hasta la fecha más de 800,000 nicaragüenses en 7 años, y esto es algo que alarma la situación de derechos humanos de estas personas que han salido por la represión en Nicaragua. ¿Qué mecanismos de protección deberían de estar disponibles para aminorar el riesgo de las personas que retornan a Nicaragua? Bueno, en el caso de Nicaragua sabemos que no hay ningún mecanismo interno, han expulsado a cualquier organización de derechos humanos, no solo en materia de derechos humanos, sino humanitario. Ahí tenemos un ejemplo, la Cruz Roja. Sin embargo, pueden visitar la página del colectivo de derechos humanos o las redes del colectivo de derechos humanos y pueden ponerse en contacto con nosotros desde las redes sociales y página de la organización. Es lo que podemos hacer desde fuera y poder evidenciar estos casos, como por ejemplo en esta entrevista o en comunicados que podamos hacer desde el colectivo para informar la situación de Nicaragua, pero dentro de Nicaragua sabemos que no existe un mecanismo de protección dentro del país, ni la misma policía, ni la misma Procuraduría de los Derechos Humanos, más bien se han convertido en represores en Nicaragua, y por eso pues nos ponemos también a la disposición para que las personas puedan documentar, puedan exponer su caso de manera segura, de manera también protegiendo su identidad. Precisamente a qué dirección, correo pueden escribir quienes quieran documentar su caso de hostigamiento luego de haber sido pues deportados a Nicaragua y qué es lo que promete el colectivo, porque de alguna manera la gente debe sentir miedo, ¿verdad?, de que el caso se revele pues el nombre pues o la identidad de quien denuncia. Yader, tal vez nos das más o menos las coordenadas para que la gente pues tome nota y así de esta manera puedan hacer una denuncia que ustedes van a tener pues atender de forma muy sigilosa. Sí, bien, como te decía al inicio, Lucía, bueno, el colectivo hemos tratado de ser bastante cuidadosos para documentar estos casos porque no queremos crear una expectativa que no está en nuestras manos. No es, sabemos que estos procesos de deportaciones no se pueden detener, tampoco evitar la detención en Nicaragua, pero sí es importante el evidenciarlo para que la comunidad internacional sepa cuál es el peligro que corre una persona al ser deportada a Nicaragua y que participó en las protestas o conocer en particular su caso. Sí es importante que la línea que puedan contactarse con nosotros es denuncia@colectivodhnicaragua.org, denuncia@colectivodhnicaragua.org, o dentro de las plataformas digitales del colectivo Nicaragua Nunca Más. Esto, como les mencionaba, no es que vamos a hacer algo quizá en su caso en específico, pero sí es importante que se puedan evidenciar. Como te he mencionado, estos casos no se mencionan ni con nombre, ni con señas, ni género de los casos que hemos mencionado en esta entrevista, pero sí es importante el evidenciar lo que está sucediendo en Nicaragua y que desconocemos pues también cuáles son las políticas que tenga Nicaragua para estar recibiendo, pero no se trata de recibir personas nicaragüenses para luego enviarlas a la cárcel. ¿Han podido tener contacto con alguno de los familiares o la misma gente, verdad, que ha regresado? O este ya es un primer acercamiento que ustedes hacen. Este es un primer acercamiento, como te mencionaba, las personas no quieren mencionar que puedan ser por asuntos políticos,
tienen la esperanza de que puedan ser puestas en libertad y hasta la fecha permanecen detenidas y eso es algo pues que alerta. En su momento, familiares tomarán la decisión si quisieran solicitar algún tipo de protección o exponer sus casos, pero hasta el momento sí quieren alertar. Incluso personas que en las próximas semanas han estado planificando retornar a través del CBP Home. Han estado alertando también pues al colectivo para poder tener información de qué suceden con ellas cuando lleguen a Nicaragua. Como te mencionaba, aparte, la función del colectivo es documentar las violaciones a derechos humanos en Nicaragua. Sin embargo, al no existir un mecanismo en el país que pueda garantizar los derechos de las personas, pues al menos lo que podemos hacer desde el colectivo es conocer sus casos y por cualquier detención o desaparición de alguna persona en Nicaragua, poder al menos lanzar esta alerta desde el colectivo. Bueno, muchas gracias, Yader. Vamos a estar nosotros siempre pendientes para la gente. Repetir nuevamente el correo donde pueden interponer su denuncia. Sí, el correo es denuncia@colectivodhnicaragua.org o si no, también en la página del colectivo, colectivodhnicaragua.org o en cualquiera de las redes sociales del colectivo. De ahí, de una forma segura, nos ponemos en contacto con las personas. Perfecto. Muchas gracias, Yader, por haber estado acá con nosotros. Muchas gracias, Lucía. Bueno, ahí está la dirección. Pueden escribir al colectivo de derechos humanos para esta denuncia que tienen que ver con la situación de los retornados, de los deportados de Estados Unidos a Nicaragua y al menos 3 personas han sido detenidas. Y esto pues comienza a causar bastante preocupación entre las personas que están regresando. Gracias por su sintonía. Recuerde visitar nuestro sitio web ciennoticias.tv y nuestro canal de YouTube 100 Noticias Nicaragua. Por su atención, muchísimas gracias.